del diablo. Padre, manda tu ángel en este lugar. Envía tu ángel. Yo ya pongo más cumbas ese sobre video sacar también la mi gente veo y tipado aspa. Ya, muy que la cosa mentira, otro le envía tope a la gloria. Mira al Señor esta alma que está siendo oprimida. Tiene una hija menor de 10 años que está viviendo con él. Según esta gente hizo la denuncia por abuso sexual. El médico forense revisó y encontró que es positivo, era la denuncia de esta gente. Pero imita cuñado y cuando en abusaje y güey, yo me echaba todo ahí. Sí, más anila es eso. Me abusáis de la. No. ¿Hay con la gente allí? Será chido, efectivamente la nena fue abusada y está embarazada. No. Mira esta alma que está siendo atada. Mira esta alma, Padre de poder, que está siendo Padre por lecciones, por espíritu, Padre. En esta hora manda tu ángel, Padre. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. En instantes, el completo desarrollo sobre esta historia que proviene de la zona de Curuguatero, una comunidad indígena en la que aparece un supuesto médico, un brujo que mantiene aparentemente hechizado a casi toda la comunidad, hasta que reaccionaron, lo denunciaron, finalmente terminó preso, pero por otra causa, que supuestamente habría abusado de su propia hija. Los detalles en instantes. Yolanda, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? A todos, gracias por acompañarnos. Hoy también vamos a abordar un caso que ocurrió en Mariano Roque Alonso, un joven que hacía 8 días vino procedente de San Pedro hasta Roque Alonso buscando trabajo. ¿Qué fue lo que encontró? Finalmente encontró la muerte en un asalto en plena vía pública. Le dieron una puñalada en el corazón. Quedó detenida una persona que sería el supuesto autor del hecho y también un cómplice. Este tema lo vamos a desarrollar hoy en 24 horas. Bienvenidos. Bueno, la siguiente historia ocurrió en la zona de Canindeyú, concretamente en una comunidad indígena, Tecoyoyá se llama, y afecta a los indígenas de Abá Guaraní. Vamos a tratar de armar la historia para que entiendan, porque es un poco complicada. Todo comenzó con un médico naturalista, él es mestizo, 60 años, de madre indígena, de padre paraguayo, como los llaman los nativos de allí. Fue denunciado aparentemente por el cacique de esta comunidad y miembros por presuntamente haber embrujado a varios miembros de esta comunidad. Primeramente los visitaban como médico naturalista por enfermedades comunes y corrientes, hasta que finalmente empezaron a presentar otros síntomas. Síntomas que hacían referencia a una posesión, a una brujería. Ya hartos de esta situación, los indígenas fueron a reclamarle del por qué esto, y él les terminó, entre comillas, supuestamente confesando que había ciertas ataduras enterradas en esa zona. Esto obviamente preocupó a la gente, la creencia, creyeron esta situación, hasta que vinieron algunos pastores brasileños, ellos, hasta esta comunidad y supuestamente confirmaron de que estaban embrujados y poseídos, y del por qué esta reacción. Fíjense. Ahora el señor Gavino Aquino está detenido acá en la comisaría porque tiene una hija menor de 10 años que está viviendo con él. Y según esta gente hizo la denuncia, ¿verdad?, por abuso sexual. Y trajimos la... Quiero más de su poder. Gloria a Dios, aleluya, gracias. Quiero más, no quiero más y más de
Bueno, ya la comunidad sospechaba, creía de que sus miembros estaban embrujados hasta que aparecieron los pastores brasileños y dieron el sello de sí. Esto obviamente enardeció a los miembros hasta que fueron a reclamarles al doctor Gavino, entre comillas, se hacía llamar médico naturalista, de que desentierre esas ataduras que tenía él con estos miembros de la comunidad. Supuestamente él se negó. Esta situación enfureció aún más e intervino el cacique, que se percató que había una joven de 12 años, menor ella, embarazada, hasta que comenzaron a presionarlo y él terminó confesando aparentemente que habría abuso de por medio. Pero ¿cómo llegaron hasta allí? ¿Cómo se hizo la intervención? Porque la policía también fue alertada al respecto. Ahora el señor Gavino Aquino está detenido acá en la comisaría porque tiene una hija menor de 10 años que está viviendo con él. Y según esta gente hizo la denuncia, ¿verdad?, por abuso sexual. Y trajimos la menor, hicimos el procedimiento de rigor, ¿verdad? El médico forense revisó y encontró que es positivo, ¿verdad?, la denuncia de esta gente. Una violación antigua ya que está sufriendo la menor. Y por ese motivo está detenido en el calabozo. O sea que tiene dos casos. Pero ellos quieren que usted le libere. No quiere que le libere, quiere que le lleve al detenido al lugar para que saque lo que está bajo la tierra. Según ellos tienen un entierro ahí que tienen que sacar para que se pueda liberar ese que está en la camioneta. Esa es la creencia de ellos. ¿Y cómo usted procedería? ¿Va a solicitar permiso al fiscal, juez? Voy a hablar con el fiscal porque él está a cargo de la fiscalía. Bueno, lo que en principio comenzó con una denuncia de brujería, como no tenía ninguna atadura jurídica para detenerlo, se descubrió que este hecho realmente tapaba otro, un supuesto caso de abuso, porque aparentemente la pareja, esposa de este señor, los había abandonado y él quedó con el cuidado de la criatura de 12 años, que hoy está embarazada. Los miembros de la comunidad no quieren que sea trasladado hasta un centro penitenciario hasta tanto le den un permiso para que salga de entre las rejas ahí de la comisaría de la zona de Canindeyú para ser acompañados por la policía y desenterrar esa atadura que los tiene así, como veían en imágenes, con una situación de posesión de espíritus malignos. Pero hablamos con él, a ver qué nos decía en esta entrevista el presunto médico naturalista responsable de esta atadura, pero que en realidad hoy está siendo investigado por abuso y embarazo presuntamente de su propia hija de 12 años. Cosa mentira, otro le era enviar pope a la oía, pues. Malo ya pues. Su pedazo en la cuay, pero cuya llegante o oír la olla, pues. Tengo otro le envía pope la mujer su. Malo ya pues. La cuay se más para la olla, pues, pero sí que sea igual, upi se tu pan arandu igual la mo pues. Antes igual la mo pues igual. La pe oñe ñonga tu acueno, o sea, no es eso, pues. Pero de igual. De pico igual con anga porque hija sí, hija unos cuantos hija sí. De igual mi amor por ñonga tu la. No, upea se ndai kwa upea antes la esa el reto se ndai kwa mi la ndai poi mi lo otro anda en ba amba la ne pete imita cuña y cuando ni abusaje y güey y bachado todo ahí se una hani la se de usai de la no pero no hay de allí será yo ba otro mi tango se familia mo cuy con 10 de con el viejo se viejo ga ha que se otro sea yo nenen da pe llegue de Caraiguazú hay potales joder jefe nenen envía pues se hay hoy pues gente andando vale se joder sendo vale que se bo hasta que se no vale este hoy pena presente con lo que yande Luisa cuera donde papá Guazú cuera donde peja ya hata no tranquilo pona aba vendo jugamos indere ya cuesa pues coco gema hoy curiore de nenen envía pues no vale nega que taitema lo sufría pe comunidad pe orendo y cuai carube nambo sabe de carai de culpa orendo y cuai yequebe aretere y biema temita cuña cacique nieta y mene 3 meses más así 2 meses 3 meses por tener
Hando vale pe sete pere jugar ore familia. Ese familia que pues hacer. Hakuanga oye ure debe apen buvisar waske ya hasta de moreno que ore la oivia. Y una vez que este hombre cayó preso, obviamente fue rescatada la criatura que estaba en la casa, llevada hasta un centro asistencial donde un médico forense confirmó el abuso y el embarazo. Esto nos decía el fiscal de la causa. Un médico forense me confirmó a través de los estudios realizados esta última hora de la mañana que efectivamente la nena fue abusada y está embarazada y en este momento ya hemos presentado imputación en contra del responsable solicitando su prisión, ¿verdad? Está acusado también de supuestamente practicar hechicería en la comunidad. Sí, pero esa parte pues, no es un hecho punible. Nosotros solamente perseguimos la parte de abuso sexual en niños. En este caso es un hecho muy grave que está ocurriendo en esa zona, ¿verdad? Entre los indígenas. Bueno, ¿y cuánto es la expectativa de pena? ¿Cómo es la ley en ese caso? Y recientemente se ha modificado el artículo 135 del Código Penal y se ha llevado a categoría de crimen el abuso sexual en niños, siendo que en este caso, cuando hay coito, la pena no será menor de 15 años, dice la ley. ¿Hasta cuándo se va a eso? 20 años. ¿Hasta 20 años? Sí. Eso es, entonces el delito es abuso sexual en niños. Abuso sexual en niños con una alta expectativa de pena. Bueno, lo cierto y concreto es que tiene esta imputación por abuso en niños, presuntamente porque se va a investigar y realmente tratar de entender si él fue el responsable. Hasta ahora todo indica que sí. Lo de la brujería, no, porque no hay una tipificación legal que pueda él recibir una imputación sobre este caso. Lo cierto y concreto es que la niña está ahora bajo el resguardo del cacique de esta comunidad, allí en la zona de Canindeyú. Mientras tanto, los líderes, muy convencidos de que él es el responsable de toda esa brujería que empañenó a la comunidad, siguen aguardando que la Fiscalía les dé la posibilidad de llevarlo a desenterrar todo lo que él hizo y ató, como dicen ellos, ante esta situación. Mientras tanto, esta gente, más de 12, siguen revolcándose en la tierra, aparentemente poseídos por un espíritu maligno. Más noticias. Bueno, nosotros continuamos y vamos a hablar de un tema. Les pedimos especial atención, amas de casa, gerentes de familia, porque claro, ya terminó la época electoral y ¿qué es lo que viene? Todos los incrementos, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. También un saludo para la teleaudiencia. Y nos preguntamos esto, ¿tendremos o no una suba escalonada de los precios? Vamos a ver por partes. Todo empezó, Yolanda, con la suba del precio de los combustibles. En primer lugar, del gasoil y de las naftas. Empezaron los emblemas privados una vez que se concretaba este decreto del Poder Ejecutivo que hablaba específicamente de liberar el precio de ciertas naftas. En promedio tenemos que el diésel subió 400 a 500 guaraníes y la nafta en diferentes tipos en un promedio de 300 guaraníes. Tenemos aquí un cuadro comparativo a ver cómo están en este momento los emblemas. Petropar fue el último en anunciar la suba y los precios entran a regir a partir de mañana martes. Petropar, que aunque suba sus precios, sigue siendo todavía el más barato del mercado. Aparentemente sí, no queremos hacer ninguna promoción especial, pero sí hay que decir esto. BR tiene, por ejemplo, el diésel común a 5.000 guaraníes, Puma y otros emblemas similares el mismo precio y Petropar a más o menos 100 o 200 guaraníes menos. Esto se replica en los precios de diésel premium, nafta común, nafta 90 y nafta super también. Incluso en la nafta que cuesta un poco más caro, la diferencia es más o menos la misma. Este es el precio comparativo según pudimos ver en algunos emblemas, según ya estuvieron publicando a través de sus redes sociales y también de sus páginas oficiales en internet. Ahora, ¿qué pasa? Dicen los empresarios, dicen los productores que podría darse una suba escalonada y de hecho que algunos productos ya subieron, algunos productos de la canasta básica familiar. Vamos a verlos todos juntos. Claro, porque la excusa siempre, cada vez que sube el precio del diésel, es el flete. A nosotros nos cuesta mucho más trasladar frutas, verduras y todo lo que sea producto de la canasta básica familiar al supermercado, por eso es que todo debe subir. Por eso dijeron el sector de los panaderos y de los que producen los lácteos que podría tener un precio un poco más elevado. Por ejemplo, vemos que la galleta aumentó 11%, un 20% sería un aumento del puchero de segunda, por ejemplo, y un 2% del vacío, el asado, así que muy importante también para las familias. En otro cuadro podemos ver que los huevos, por ejemplo, aumentaron 8%, la lavandina aumentó 10%, la banana 34%, en el sector de las frutas es el que más subió, y un 5% del tomate, por ejemplo. Ahora tenemos que decir, la buena noticia es que por el momento el pasaje no va a subir para el pasajero, pero sí sube para el gobierno
porque debe aumentar el precio que paga en concepto de subsidio. Igual voy a escuchar a los empresarios del transporte que decían que ellos no están de acuerdo con el subsidio y por eso también podrían ir a una medida de fuerza. O sea, ya no es el aumento del pasaje, sino ya es el subsidio ahora. O por lo menos un sector, porque igualmente la CETRAPAM decía, estamos contentos, no así como mencionas la UCETRAMA, que dice, esto no se aplica porque el gobierno no paga en tiempo y forma el subsidio, así que vamos a ver qué medidas tomar. Vamos a escuchar lo que decía más temprano el ministro de Obras Públicas. Es así, es el mismo subsidio, que es la misma herramienta que el Ministerio de Obras Públicas viene utilizando para amortiguar estos movimientos de costos, de tal forma a que al público el pasaje se va a mantener invariable. ¿Eso se aplica automáticamente? ¿Ya se habló con el sector transporte? Sí, estamos en conversaciones con el sector transporte. Yo ahora les estoy convocando para hacer operativo esto, para estructurar esto en forma inmediata, de tal manera calmarle también a ellos y poder hacer de que el servicio no se vea resentido en ningún momento para el público. Bueno, si bien, como dice el ministro, el pasaje no va a subir si sube todo el resto, entonces yo te debería preguntar, Juan, ¿y el salario mínimo para cuándo? Debería subir, y es que está previsto que suba un porcentaje mínimo según esta ley que está vigente, que establece que el salario tiene que subir en cada mes de junio según la inflación acumulada. Así como están las cosas, hoy en día vamos a tener un aumento de 82.000 guaraníes en el precio del salario mínimo, según la inflación acumulada, que es de 3,6%. ¿Qué les parece? 82.000 guaraníes, Juan. Llegamos, ¿No hacemos un asado para tres? familia. ¿No hacemos un asado para el equipo 24 horas? No hacemos. Para nada. Bueno, entonces ese sería el incremento, que tampoco es lo seguro. Claro, esto tiene que analizar la Comisión del Salario Mínimo. ¿Qué dicen las centrales de trabajadores? El aumento tiene que ser de 510.000 guaraníes. ¿Esto por qué? Porque la pérdida de poder adquisitivo es de 30,7%. Entonces, con esta variable y haciendo los cálculos según ellos tienen los precios de la canasta básica, el aumento debe ser de 500.000 guaraníes. Un sueño, podemos decir, hoy en día, según lo que están diciendo las autoridades y según las prohibiciones del Banco Central del Paraguay. Los trabajadores dicen, la medición del Banco Central está mal, porque la inflación acumulada es realmente de cerca del 30%. Pero entonces hay que revisar la medición del Banco Central del Paraguay. ¿Cuáles son las variables que se utilizan para eso? Lo concreto es que es muy poco el aumento que se estaría dando. Bueno, Juan, muchas gracias por este reporte. Más noticias. 10 personas quedaron detenidas durante un procedimiento realizado por agentes de la Policía Antinarcóticos y el grupo Lince. Son miembros de una misma familia dedicada al microtráfico. Se incautaron de varias evidencias. Esto ocurrió en un populoso barrio de Itá. Toda una familia quedó detenida luego que agentes antinarcóticos junto al grupo Lince de la Policía Nacional irrumpieran en su vivienda y detectaran que en el lugar funcionaba todo un negocio del microtráfico. El procedimiento tuvo lugar en la compañía Paranambú 2 de la ciudad de Itá. Los intervinientes afirmaron que la vivienda también era destinada para el consumo y otras actividades, debido a que varias personas se encontraban aglomeradas en el sitio cuando llegó la comitiva. En el lugar se pudo encontrar a varias personas quienes serían los responsables de la presunta venta de supuesta sustancia estupefaciente. Se ha incautado un total de aproximadamente 335 dosis de supuesta cocaína tipo crack, totalizando 69 gramos, 2 dosis de supuesta marihuana con un peso de 72 gramos, dinero en efectivo, la suma de 2.600.000 guaraníes aproximadamente de billetes de bajas denominaciones, varios aparatos celulares, armas blancas de diversos tipos y tamaños. Asimismo también se ha incautado 4 motocicletas, fueron detenidas 10 personas, todos miembros de una familia, quienes son sindicados como supuestos vendedores
de droga. Padre, madre, hijos, nuera y hasta un albañil quedaron detenidos luego del operativo, que culminó con la incautación de importantes evidencias, como ser 335 dosis de cocaína tipo crack, 2 dosis de marihuana, dinero en efectivo y hasta armas blancas. Crack y moñito y fuera era incómoda ari. De droga, ¿verdad? Y con tu cuera. De con de cuál curila pete y cuál recogerla. No, no hay cuál. El cuál o vende de comprar ya poco consumir. Pero eso de cuál se muy para o más para bueno suera se hace ya viaja. Yo soy consumido, no. Yo trabajo para que voy a vender. ¿Y la cantidad que se encontró? No, ese no es mío. ¿Quién? El mío que se encontró era mi consumo, no, que era 4 moños, no. Crack también. Claro. ¿Y el resto de quién era? El resto no eran. Yo iba a estar responsable si se encontraba mi pieza, no era mi pieza. ¿Y dónde se encontró? La pieza de mi hermano. Entonces de tu hermano. De mi hermano. ¿Y es comercializado? Eso yo no sé, yo trabajo, eso yo no sé. ¿Arriba no tiene obligación? Sí. ¿Vos estabas haciendo trabajo en ese momento? Sí, ya estaba esperando para cobrar y cayó la brigada. ¿Vos, señor, sabía que en tu casa se hacía microtráfico? Se llama cuando señora Fatima, se ayuguri, añeno, a qué moiguri. Apenas en tu lado y cola gururi. Hace na ya na imba, peinte ma je po la sana bio ya po otro país que la será y costu la cra. Pe ma no. Cola sana bio pe jem gatu pa en posa pa cora pe última hora de hacer en posa se raja. Entre los detenidos se encontraba un menor de 16 años, a quien sus propios familiares los indicaron de ser el supuesto responsable de la comercialización de la droga desde la vivienda. Hablemos de inseguridad, específicamente en zona de Fernando de la Mora. Allí está Alexis Aveiro con los detalles. Alexis, buenas noches. Yolanda, y hay que prestar muchísima atención a las siguientes imágenes porque dejan descubierto lo que sería al parecer un nuevo modus operandi de los delincuentes. Específicamente ahora en este sector están trabajando de la siguiente manera, tanto en biciclos como a bordo de automóviles. Y fíjense en la siguiente secuencia porque eran aproximadamente las 18:25 cuando por este sector de la calle Arazá, entre Teniente Etienne e Indias, y precisamente sobre esta misma vereda el joven se desplazaba. Atención que aparece en escena un vehículo, primero que avanza unos metros siempre hacia la calle Indias. De ese vehículo desciende uno de los sospechosos y posteriormente aparece un biciclo. Sube a la parte posterior del biciclo, retrocede nuevamente, va nuevamente, y valga la redundancia, hacia lo que es la calle Etienne, sube sobre la vereda, identifican a su víctima. Y una vez que ya lo sorprenden, intenta oponer cierta resistencia, grita, alerta a los vecinos y uno de ellos comienza a disparar. De hecho, se ve la ráfaga de fuego cuando jala el gatillo uno de estos marginales. Afortunadamente la bala impactó contra el piso, se llevaron el teléfono celular de la víctima. No sabemos si posteriormente uno de los delincuentes volvió a abordar el vehículo porque escapan raudamente del lugar. Escenas como estas se hicieron frecuentes en este barrio, Villa Ofelia 2, Fernando de la Mora, zona norte, y ustedes podrán observar un poquito más allá las cámaras que pudieron captar este hecho. Estamos en un punto medio entre lo que es la avenida Mariscal López, Mariscal Estigarribia, esta zona de jurisdicción de la Comisaría Segunda Central, y la más cercana inclusive entre este punto y la Comisaría Segunda Central es también la de San Miguel. Y aparentemente la policía está brillando por su ausencia en este sector. Además, tu hermano es la víctima, él quedó con un susto tremendo. Hablamos de un trauma inclusive ante el hecho de que le disparan, él supongo tiene en su cabeza. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que una de las balas me alcanzaban? Y por suerte cuenta la historia de tu hermano. Sí, así mismo es. Se llevó el susto, se quedó ahí mirando qué iba a hacer, por dónde iba a correr, por dónde iba a ir. Y gracias a Dios él no le llegó a rozar y está bien, vamos a decirle, porque no sé qué iba a pasar si es que le llegaba a tocar alguna bala, ¿verdad? Y estamos contando la historia y pidiendo también que se haga un rastrillaje, que pasen la patrullera o que venga el Lince. El grupo Lince. Sí, el grupo Lince, que vengan y por lo menos que pasen de vez en cuando porque es muy constante el asalto en la despensa que fue también a tiros. Al hijo de la dueña también
¿Ella fue dentro de la despensa? Sí, como para robar en la algo? esquina. Ella estaba sentada, la dueña estaba sentada en la esquina y le llevaron todo. Todo. Todo le llevaron. Y también... A una persona que estaba en la esquina, no, estaba sentada. ¿de la caja o de su bolsillo, de sus pertenencias? Estaba sentada Estaba ella, sentada. sí. Y... ¿Una cliente? No, a la dueña. A la dueña le sí, llevaron a la todo, claro, dueña. estaba sí. ella ahí, sí. Y su hijo sale afuera porque su mamá grita. Y su hijo salió corriendo y los asaltantes le dispararon también, 2. Y no le llegaron a tocar tampoco, gracias Eran a las Dios. 18:25 del viernes pasado y supongo que los vecinos están encerrados porque empezó el frío. Sí, por eso, sí, eso- sí, el sábado. El sábado. Sí. Y hacía frío el sábado. Hacía frío. Señora, entonces solicitan la presencia del grupo Lince, que los efectivos de la segunda hagan caso a este sector, olvidado aparentemente, un barrio residencial, bastante lindas casas podemos observar, organizados ustedes, pero falta la policía. Exactamente, eso es lo que pedimos porque hay mucha inseguridad. En todas las esquinas prácticamente ya estaba sucediendo asalto y no es la primera vez. Y gracias a Dios que nosotros podemos contar la historia porque otra iba a ser si es que llegaba a destino esa bala. Lo grave es que aparentemente no tienen problemas en disparar, señor. Porque ya uno Así trazo mismo. allá, No. el segundo y... Así mismo. Y no tienen sentido para ellos la vida ajena. ¿Alguien ya fue víctima acá en el barrio, señora? La empleada de la Ah, señora. también, sí. ¿De quién, señora? Ahí está. Ah, su señor, sí. Que trabajaba conmigo y a raíz de esta inseguridad tuvo que renunciar porque ella venía caminando, eran las 6:15 de la mañana, a metros de llegar al portón de mi casa, le agarra, bajaron de la moto y por la pared le aplastaron allí con cuchillo, eso fue, le pusieron acá, le llevaron la cartera. Pobre prójima, al día siguiente tuvo que renunciar. Al día siguiente. Por el temor que tenía. Y acá en este barrio, como broche de oro, estamos teniendo mucha oscuridad. Claro, la luz está intermitente. Sí, Cuando se apaga, esto queda muy oscuro este barrio y no es la primera vez y sucede en cualquier momento. Sucede a la mañana, sucede a la madrugada, a la noche, de siesta, o sea, no hay horario acá. ¿Cuánto vamos a esperar para que se vuelva a apagar aquella luz en la esquina? Porque Ahí está, se apaga y se prende. Encima tenemos como broche de oro eso. La oscuridad. Y quedó muy oscuro, señor. Ahora, si me pueden acompañar hasta allá, porque para que puedan observar inclusive qué tan oscuro este sector y, por ejemplo, cómo los delincuentes pueden estar al acecho de sus víctimas. Una vez que llegamos a ese cúmulo de árboles, tenemos también un baldío, una plaza muy oscura, me llamaba la atención eso. Y de este yuyal, de este sector, inclusive uno puede imaginarse la presencia de algún tipo de delincuente oculto, por ejemplo, en este sector, aguardando la presencia o el pasar de alguna mujer, algún joven por este sector. Y bueno, finalmente es como un animal que está intentando cazar a su presa y está al acecho y lastimosamente se presenta aquí muy cerca de la avenida Mariscal López, muy cerca de lo que es Mariscal Estigarribia, y los vecinos están cansados de esta situación. Reiteramos, solicitan la presencia tanto del Grupo Lince como de mayores efectivos de la Comisaría Segunda del Área Central. Retornamos con ustedes. Alexis Aveiro, muchas gracias por este reporte. Y en otra noticia comentarles que una improvisada fiesta sexual entre 3 hombres y 4 mujeres fue descubierta en un atracadero en la ciudad de Presidente Franco. La policía intervino y redujo a los exhibicionistas, pero uno se resistió bastante a ser detenido. Yo vine a facturar. Derlis Pleitas, Federico González y Nelson Villalba no quisieron terminar la fiesta en este conocido local nocturno de Presidente Franco, por lo que al llegar a la luz del día decidieron trasladar la diversión hasta el atracadero en cercanías del río Paraná, donde según la denuncia de vecinos mantuvieron relaciones sexuales exhibiéndose a plena luz del día. Personal de patrulla divisó que el grupo de inadaptados estaban realizando actos indebidos acá en la zona del atracadero de Franco. El pedido se hizo a través de vecinos del lugar. En el baño encontramos también, según la afirmación, costa, preservativos y también el whisky que se fueron a depositar en el lugar donde se hace necesidades fisiológicas primarias, ¿verdad? El grupo de personas inadaptadas que perturba la tranquilidad de la gente
que no se da cuenta de que a esta altura, a esta hora, ya hay niños mirando lo que ellos están haciendo. Una de las jóvenes en aparente estado de ebriedad reconoció que acompañaron a los jóvenes para ganarse 100.000 guaraníes cada una. Según la versión de la aprendida, fue el alto volumen de su colega lo que incomodó a los vecinos. Yo creo... Acá, Estaban tomando, no me hice un poco de ruido. No, yo voy a decir, yo vine a facturar, tengo mi hijo, y vine a facturar por 100.000 y eso. ¿Te trajeron acá a la comisaría? Seguro. Sí me trajeron la mente. Estaban tomando nomás, era tranquilo. Estábamos tomando, una mi amiga que se estaba pasando de raya la mente. Los agentes policiales se trasladaron hasta el lugar donde habría ocurrido la supuesta fiesta sexual. Allí se encontró el automóvil marca Toyota modelo premio color Bordeaux, propiedad de Derlis Fleitas, quien también en aparente estado etílico se rehusó a explicar cómo el automóvil llegó a parar allí. En el interior del rodado se encontraron bebidas alcohólicas. Un grupo totalmente inadaptado, ¿verdad? Y esta persona que en el vehículo se negó a llevar, esta persona dice que no manejó el vehículo, tampoco prestó, ¿verdad? Pero él estaba ingiriendo bebida alcohólica, aparentemente, ¿verdad? Y entonces se presume que ese auto habrá venido por algún tipo de acto de magia acá en este lugar. En el lugar también se encontraron preservativos usados, además de cuantiosas latitas de cerveza. Ya en sede policial, uno de los aprehendidos opuso resistencia al procedimiento, actuando con suma violencia contra los agentes. El momento fue captado por un celular. Señor, por favor, estamos yendo al procedimiento. No vas a hacer nada. No tengo nada que ver. La agente fiscal Analía Rodríguez solicitó que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público. El grupo de jóvenes permanece en reclusión por resistencia y exhibicionismo. De una puñalada en el corazón fue muerto un joven en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Apenas hace días vino desde el departamento de San Pedro en busca del trabajo, pero encontró aquí la muerte. Gracias a unas cámaras de circuito cerrado se pudo ver a los responsables de este hecho. Uno ya fue detenido. El criminal aparece en imágenes de circuito cerrado de un local comercial a las 6:10 de la mañana, circulando por la calle Coronel Hermosilla, casi tras Chaco de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Inclusive una mujer fue abordada por el hombre, a quien exigió la entrega de dinero, pero la misma lo evadió diciendo que entraría en un copetín para buscar dinero. Marcial Ramón Fernández no corrió con la misma suerte, pues a las 6:13 pasó por el lugar, caminó la ruta rumbo a su trabajo cuando fue alteado por el criminal. Aparentemente, el joven de 20 años se negó a entregarle sus pertenencias, por lo cual recibió una estocada en el corazón. Los vecinos gritaron al delincuente, por lo cual huyó sin llevar ninguna pertenencia. Y cuando le estaba asaltando, pero yo no me di cuenta porque yo hice que le había empujado, pero yo me estaba mirando a mi sobrina porque estaba de estos lados, pues. Y la policía, uno de los policías le dijo que no pudo, a lo mejor una, ¿cómo se llama? Eso de venganza. Pero vos, ¿qué viste exactamente cuando pasó? Y cuando le estaba, no, yo no vi que le no sabrá, el otro le habrá pedido algo y no le di, ahí ya no me di cuenta que la apuñaló. ¿Vos ya viste cuando él cayó en el medio de la calle? No se cayó, porque él estaba hablando ya con la profesora y ahí yo ya entré cuando eso. Y seguramente ahí ya lo llevó la policía. Hasta allí la va a preguntar, le llevó, ya me encontré ahí, ahora me enteré que murió. Fue interceptado por otro sujeto, por una persona, ¿verdad?, de sexo masculino,
encapuchado y le infirió una herida a la altura del tórax. A raíz de eso falleció en el hospital. ¿Él fue auxiliado por personal policial o por gente que pasaba por la zona? La víctima fue auxiliada por personas que pasaban por el lugar. Marcial hacía apenas 8 días que llegó desde el departamento de San Pedro de la compañía Jugarrey, con el deseo de mejorar su calidad de vida. Trabajando en una carpintería, un amigo con quien compartía vivienda le había conseguido el empleo, pero lastimosamente encontró la muerte. Su padre llegó hasta el hospital distrital de Mariano Roca Alonso para retirar el cuerpo. Aún en shock, contó que era su único hijo. ¿Está un futuro mejor? Se llamó porque de por el trabajo. El trabajo que no puta así. La Marcela hoy con no, tranquilo, cuando falta siempre este. ¿Cuántos hermanos son ellos? Hijos solo. ¿Tu único hijo? ¿Tu único hijo? ¿Y él era especialista en carpintería? Sí. ¿Tenés cómo llevarlo? Sí, vas a llevar. Las imágenes de circuito cerrado han sido fundamentales para personal de investigación de delitos del Departamento Central, quienes presumen que el autor sería un adicto en plena crisis de abstinencia de drogas. El cuerpo del joven fue entregado a su familia, quienes lo llevaron nuevamente a Jugarrey. Marcial era hijo del amor, según sus allegados, pues era adoptivo y amado por sus padres, quienes no le negaban ningún deseo. Aún así, él quiso probar suerte en el Gran Asunción. Vamos actualizando esta información porque todo indica que hay un detenido más. Violeta González, adelante. ¿Cómo estás, Yolanda? El saludo a Carlos y por supuesto también a toda la teleaudiencia. Vamos a hablar de los detenidos y en este caso tenemos que decir que Julio César Casco Núñez, 36 años, él fue el primer detenido en la vía pública, fue reconocido plenamente por testigos, así también comparando con las imágenes de circuito cerrado, incluso la ropa es la misma, así que prácticamente ya no cabe duda que él sería este adicto que mencionaba Blanca en su informe, con antecedentes frondosos, por cierto, por citar algunos: lesión grave en el año 2000, homicidio doloso en el 2008, robo agravado 2012 y robo en el 2015. Al principio, cuando llegamos a la comisaría 10ª Central, él admitía ser inocente, pero posteriormente reconoció y asumió la responsabilidad del asesinato. Y no van a creer por qué lo hizo. Supuestamente, este hombre, la víctima fatal, le había dicho Chespirito en reiteradas ocasiones y esto lo molestó de tal forma que acabó con su vida. Y esa es mi calle, así donde yo siempre paso por ahí. Porque se oye y más ahora ni me veía hasta que ya me llegó ya. Vos le clavaste porque te puso nervioso. Cada rato yo me dice, a vos te va a gustar que se te diga así de drogadito, Chespirito, puerco, caraza. Así todo eso te decía. ¿A vos te gustaba? Siempre te decía. Y hasta eso, que ya me llegó ya. O sea que siempre se encontraban allí en esa zona. Porque ese es mi camino, y su camino. Pero el muchacho hace una semana que está por acá. Y no sé cuántas semanas está por acá que yo lo encontraba el mensaje. ¿En cuántas oportunidades por ahí te dijo así? En 5 días por ahí, continuado. O sea que como llego a ver de ir porque yo soy viciante y todos saben que yo consumo crack. Y trabajo y no sé. ¿En qué trabajas? En albañilería. Pero supuestamente querías asaltarle a una limpiadora de la institución y después lo visualizaste a este sujeto. ¿No fue así? ¿No quisiste asaltarle primero a alguien? No.
hace mucho tiempo ya no vamos a hacer. ¿Y vos siempre tenías este cuchillo? ¿Siempre? Ese cuchillo yo siempre tengo un lobo porque es peligroso por acá. ¿Era para defenderte? Para defenderme. Julio César Casco Núñez reside en el asentamiento bicentenario de Mariano Roque Alonso y hasta allí también llegaron los agentes policiales para buscar el arma homicida, ya que este primer detenido aseguraba que le había entregado a otro hombre de nombre Alexis Guillén. Llegaron hasta su domicilio, que vive a 3 a 4 cuadras del mismo lugar de donde reside el primer detenido, y a 1 kilómetro específicamente del lugar del homicidio, y allí encontraron efectivamente el arma escondida en una especie de baldío, prácticamente ya en el barro. Alexis Guillén también quedó detenido, sobre todo para ir a declarar mañana en fiscalía y contar cuál es su participación. Él asegura que más que esconder el arma no tuvo otra participación en este hecho. Me tocó la puerta y me dice, capé, guardame este cuchillo, y me tiró así, ¿qué pásale? Guardame una marcación, me dice así. Y yo me voy, tiro y guardo, porque yo no sé qué hizo con ese. Y yo, para no tener problemas, yo me fui y guardé. Y bueno, vino la policía, yo muchas veces colaboré así con la policía y entregué el cuchillo. ¿Dónde guardaste? Y en un patio baldío. Y cuando él te dice esto, ¿no suponías que algo La verdad estaba que mal? no, la verdad que no. Sabría que algo estaba mal, pero no sabría de que el muchacho se le mató a alguien. ¿Vos coincidías mucho con Julio? ¿Eran amigos cercanos? ¿Solo vecinos? Y vecinos así nomás, pero nada así de... Nada en común, nada. ¿Él es adicto? ¿Vos sabés eso? Sí. ¿Al crack, a otros estupefacientes también? Sí. ¿Pero solo adicto o tal vez trafica ahí en el barrio? Adicto nomás, solamente adicto. ¿Y por qué la confianza contigo? La verdad no sé, por el susto seguro acudió a mí y eso no, la verdad que no sé. Pero yo estoy para colaborar. No. Bueno, ¿y que vos te pones ahora a disposición de la justicia? Claro, voy a colaborar todo lo que la justicia me pregunte, todo. ¿Vos tenés antecedentes? Claro que no. Nada. Nada. Bueno, este joven, Alexis Guillén, tiene solo 24 años y asegura que no se imaginaba que todo terminaría ya en una comisaría, y ahora ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y serán llamados ya a declarar en las horas de la mañana martes. Violeta, muchas gracias por estos datos.